Bueno, entonces vamos a continuar con las sesiones del curso de macro 2, ¿verdad? Eh, habíamos, hay que retomar, ¿verdad? Habíamos hecho una revisión de la solución de una ecuación en diferencias, una ecuación homogénea, una ecuación en diferencias homogénea. Y bueno, pues ya una vez que ya teníamos la solución, ¿no? Que era, digamos, era de esta forma, ¿no? Yt era igual a una constante a menos b elevado a la t, ¿verdad? Entonces esta era solución de la ecuación diferencial, pues solución de y0 más b, bueno, vamos a ponerle aquí yt, más b, yt menos 1 igual a 0, ¿verdad? Más b, yt menos 1 igual a 0. De esta ecuación en diferencias, esta es la solución de esta ecuación en diferencias. Entonces, vamos a retomar las ecuaciones que habíamos construido a partir de las ecuaciones de nuestro modelo, ¿no? Y bueno, vamos a ver la estabilidad, ¿no? Del modelo. Eh, a ver, retomemos. Teníamos la ecuación de la desviación del producto yt igual a beta por y t menos 1, ¿verdad? Esa era nuestra ecuación en diferencias homogénea. Acuérdense que y gorrito es la variable que está denotando la desviación porcentual, porque acuérdense que está en logaritmos, ¿no? La desviación porcentual de la actividad económica respecto a su valor de equilibrio de largo plazo, ¿no? Este es el periodo t y este es el periodo t menos 1, y también teníamos la otra ecuación que era la desviación de la inflación, la relación de inflación en t igual a beta, desviación de la inflación en t menos 1. Entonces, ya con lo que hemos revisado, la solución, ¿no? Vamos a poner aquí su solución, pues es yt, desviación yt igual a beta t, por un valor inicial, ¿no? Una desviación inicial. Entonces vamos a poner, ¿sí? O sea, tenemos inicialmente un valor de la desviación que es y sub 0, ¿no? Y de esta, pues lo mismo, ¿no? Su solución, en este caso sería pi t igual a beta t por una desviación inicial, ¿verdad? Un valor particular en el periodo t igual a 0. Ok, hay que recordemos que ese valor de beta, ¿sí? Recordemos que beta recordemos que este valor beta estaba definido de la siguiente manera. Era 1 entre
1 más alfa gamma, ¿verdad? Alfa por gamma. Ahora, por definición, ¿no? Esa beta se encuentra entre 0 y 1, ¿no? Claro, ¿no? Porque es un número menor a 1, ¿no? Tengo aquí 1 más algo, el denominador es mayor que el numerador, entonces es un número menor que 1 y es positivo, ¿no? Es positivo. Entonces recordemos que beta definido así implica, ¿no? Implica que es un valor entre 0 y 1. Esto quiere decir que el valor de, vamos a ponerlo así, el valor de beta t tiende a 0 si el valor de t tiende a infinito, ¿no? Si t se va haciendo cada vez más grande, ¿no? Conforme va pasando el tiempo, ¿sí? T se va haciendo cada vez más grande. Este valor, dado que beta está entre 0 y 1, este valor, b a la t, pues se va a ir haciendo cada vez más pequeño y tiende a 0. ¿Qué significa esto? Pues esto, bueno, esto implica, primero vamos a poner esto implica entonces tendríamos que si t tiende a infinito, entonces beta t tiende a 0, ¿sí? Por lo que, vamos a ponerlo así, y barra es igual a 0, perdón, y gorrito, t gorrito, pi gorrito es igual a 0. ¿Qué quiere decir que esos valores sean igual a 0? Pues que el valor observado de el logaritmo de la actividad económica pues es exactamente igual a su valor de equilibrio de largo plazo. Y esto quiere decir que la inflación observada es igual a la inflación objetivo fijada por el Banco Central. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que el sistema es estable, ¿sí? El sistema de la economía es estable. ¿Por qué? Porque, porque conforme va pasando el tiempo, ¿sí? Conforme t se va acercando a infinito, ¿no? T va aumentando, pues lo que va a ocurrir, ¿no? En el largo plazo es efectivamente que el valor observado de YT converge, ¿sí? A su valor de equilibrio en largo plazo y que la inflación observada va a ser igual a la inflación objetivo establecida por el Banco Central. Entonces, veamos que la estabilidad del sistema pues depende de beta, ¿no? Beta tiene que estar definido entre 0 y 1 para que el sistema sea estable. Vamos a tener una sesión que voy a presentarla en Excel. Podemos analizar esto, ¿no? De cómo se comporta un sistema cuando este parámetro beta está entre 0 y 1 o es mayor a 1, positivo, negativo, etcétera. Cómo se va comportando en un sistema no, una ecuación en diferencias, ¿sí? Una ecuación en diferencias porque no estamos resolviendo un sistema en ecuaciones en diferencias, sino digamos una ecuación para el producto y otra ecuación para la inflación. ¿Sí? Pero vean ustedes, la estabilidad del sistema entonces depende de que beta esté entre 0 y 1. ¿Sí? De esta manera, cuando t tiende a infinito, este valor beta t tiende a 0, lo que implica que el valor yt es igual a 0, es decir, el valor observado de la actividad económica es igual al equilibrio a largo plazo. Y lo mismo ocurre para la inflación, ¿no? La inflación gorrito, que esta desviación es igual a 0,
Quiere decir que la inflación observada va a ser igual a la inflación objetivo de largo plazo, y entonces decimos que la economía es estable en el sentido que tiende hacia sus valores de equilibrio de largo plazo, ¿sí? Entonces, literalmente, ¿no? Como podemos ver, cuando converge la economía a sus valores de largo plazo, pues cuando t tiende a infinito, ¿no? O sea, nos podría llevar toda una vida esperando esta situación, ¿no? Pero podemos preguntarnos, por ejemplo, cuánto tarda en realizarse la mitad del ajuste hacia el equilibrio, cuánto tarda, no la mitad, sino cuánto tarda, por ejemplo, haber cubierto el 90% del ajuste hacia el equilibrio o cualquier valor, ¿sí? Entonces podemos preguntarnos esta situación: ¿cuánto tarda en realizarse un octavo, un noveno, un décimo, la mitad del ajuste hacia el equilibrio? Bueno, vamos a ver cómo podemos hacer cómo podemos resolver este cuestionamiento, ¿no? ¿Cuánto tarda en realizarse una cierta cantidad del ajuste hacia el equilibrio? Déjenme borrar. Ok. Entonces, vamos a denotar, vamos a poner sea, vamos a poner t sub h, ¿sí? El número de periodos que deben transcurrir para que desaparezca la mitad o alguna cantidad de x de la brecha inicial entre la producción observada y la producción de equilibrio de largo plazo, ¿sí? Entonces, número de periodos que deben transcurrir es el número de periodos que deben transcurrir para que desaparezca vamos a poner en este caso la mitad de la brecha inicial entre la producción observada y y barra, entre la producción observada y su valor de equilibrio de largo plazo. Entonces, es una notación, ¿no? TH simplemente es el número de periodos que deben transcurrir para que desaparezca, en este caso, la mitad. Vamos a empezar la mitad, ahorita vamos a otro ejemplo. La mitad de la brecha inicial entre la producción observada y su valor de equilibrio de largo plazo. Entonces, bueno, ya sabemos, ¿no? Si planteamos vamos a hacerlo con la producción, ya sabemos que si nuestra ecuación es yt igual a beta y gorro t menos 1, es decir, si tenemos esa ecuación en diferencias, entonces su solución sería y barra t igual a beta, y aquí vamos a poner t sub h, ¿sí? Por un cierto valor inicial, ¿no?
y sub 0. Bueno, entonces esto implica, como queremos saber el número de periodos que deben transcurrir para que desaparezca la mitad, ¿sí? Entonces nos falta la mitad, entonces nos falta la otra mitad, ¿no? Entonces esta solución, pues digamos, es exactamente igual a un medio de esta primera desviación inicial, ¿no? Acuérdense que y gorritos sub 0, pues es el valor de la desviación inicial, ¿sí? Ok, entonces, ¿qué quiere decir esto? Que el valor de beta sub exponente t sub h implica entonces que beta t sub h es igual a un medio, ¿no es cierto? No. ¿Sí? Ok. Entonces, déjenme borrar arriba. ¿Sí? Entonces, bueno, vamos a tomar esta expresión de aquí. Tomamos logaritmos, entonces me va a quedar t sub h, logaritmo natural de beta, igual al logaritmo de 1 menos logaritmo de 2, ¿no? Tomando logaritmos de esta expresión, me queda eso que está ahí. Sabemos, logaritmo de 1 es 0, ¿verdad? Ok, entonces me va a quedar esto es 0. Me va a quedar entonces que t sub h es igual a menos logaritmo de 2, ¿sí? Sobre logaritmo de beta, ¿sí? Es decir, esto implica entonces que t sub h es, vamos a ponerle un igual, logaritmo de 2 es aproximadamente 0.69315, ¿sí? Entonces vamos a ponerle aquí, esto es, vamos a poner signo menos, vamos a ponerlo por aquí, ¿sí? Y es 0.69315. 69315, ¿sí? Vamos a comprobar, a ver, logaritmo de 2, 69315, bueno, redondeado, ¿verdad? Y abajo me queda logaritmo de beta, ¿sí? Logaritmo de beta. Ok. Bueno, bueno, aquí vamos a hacer un paréntesis para hablar de los elementos. Bueno, vamos a hablar de los componentes que están en beta, que es alfa y gamma, ¿sí? Pero esos alfa y gamma a su vez están compuestos por otras variables, ¿sí? Y aquí Sorensen nos da ya valores que se estimaron, ¿sí?
Entonces vamos a ver qué valores nos da el autor, porque necesitamos algún valor para beta, ¿sí? Necesitamos algún valor para beta, pero vamos a recordar un poco cómo está conformada beta. Ya sabemos que es 1 entre 1 más alfa por gamma, pero vamos a repasar qué es gamma y qué es alfa. Y después vamos a tomar los valores que dan los autores. Esos valores, pues si se quiere estimar este ejercicio para una economía en particular, pues se tendrían pues, que estimar esos parámetros, ¿sí? Aquí simplemente vamos a tomar como dados esos parámetros. Lo mismo vamos a hacer cuando hagamos los ejercicios de simulación, tanto en un mundo determinista como en un mundo estocástico. No vamos a determinar los parámetros, sino vamos a tomar ya valores predeterminados de los parámetros y con eso vamos a hacer nuestra simulación, ¿sí? Pero si se desea hacerlo para una economía en particular, esos parámetros tendrían que ser estimados para esa economía en particular, ¿sí? Entonces lo que estamos haciendo es encontrar, ¿no? Cuánto le llevaría a esta economía, por lo menos deshacerse de la mitad, ¿no? ¿Cuánto le llevaría a la economía con estas características? Y si queremos saber cuántos periodos transcurrirían para que desaparezca la mitad de la brecha. Eso es lo que estamos haciendo, ¿sí? Bueno, vamos a retomarlo, pero vamos a hacer entonces una nota, les decía yo, ¿sí? Entonces, bueno, lo borramos acá. Y hacemos una nota. ¿Ah? ¿Sí? Beta, ¿verdad? Dijimos, el valor de beta es igual a 1 entre 1 más alfa por gamma, ¿sí? Ahora, gamma, vamos a ir poniéndole aquí, gamma se define como alfa sub 0, 1 menos alfa sub 0. Ahora, ¿de dónde viene esa alfa sub 0? Esa alfa sub 0 viene de la función de producción, ¿sí? Viene de aquí, y igual b l 1 menos alfa sub 0, ¿sí? Viene de la función de producción. Entonces, este gamma se define de esta manera, ¿sí? Y esta alfa 0 es el exponente que acompaña, bueno, 1 menos ese exponente que acompaña a la cantidad de trabajo, ¿no? Aquí le faltaría la I, ¿verdad? Ahí está, porque es la función de producción para el sector I, ¿sí? ¿Se acuerdan de esas sesiones, no? Luego, alfa, este parámetro alfa solito, se define o está compuesto por alfa 2 H 1 más alfa 2 por B, ¿verdad? H y B, acuérdense que son las preferencias del Banco Central, ¿no? Cómo reacciona o cómo prefiere reaccionar el Banco Central ante desviaciones del producto o ante desviaciones de la inflación, ¿sí? Entonces ya sabemos ese H y esa B, ¿sí? Alfa 2, por otro lado, alfa 2 está compuesto de la siguiente manera, es menos, luego tengo aquí el multiplicador keynesiano, que se denotó de esta manera, multiplicado por la variación de la demanda del gasto privado respecto a la tasa de interés como proporción de la actividad económica de equilibrio de largo plazo, ¿sí? Ahora, el multiplicador
el multiplicador estaba definido de esta manera, ¿verdad? El multiplicador está definido 1 entre 1 menos la variación del gasto privado ante modificaciones en la actividad económica. Eso es lo que significa DY, ¿no? Son las primeras derivadas que vimos en la parte de demanda, ¿sí? Ahora bien, podemos reescribir a alfa 2, porque así lo hace el autor, de la siguiente manera. Déjenme escribirlo. A ver, entonces, vamos a ponerlo así. Vamos a poner menos dr que divide a y barra por el multiplicador, ¿no? Pero el multiplicador pues es simplemente, vamos a ponerlo así, 1 menos dy, ¿sí? Entonces simplemente en lugar de escribir esta m con un acento, no recuerdo cómo se llama ese acento, la escribimos de esta manera, ¿sí? Y ahora multiplicamos tanto numerador como denominador por 1 menos tau sobre 1 menos tau, ¿sí? Es la letra griega tau. ¿Sí? ¿Qué es esa tau? Esa tau es la tasa impositiva neta a la que está sujeta el sector privado. ¿Sí? Es la tasa, vamos a ponerlo aquí, es la tasa impositiva neta, ¿sí? ¿Qué quiere decir neta? Pues quiere decir que son los impuestos menos las transferencias, ¿no? En términos generales. Es la tasa impositiva neta a la que está sujeta el sector privado, ¿no? El sector privado paga impuestos, pero también recibe transferencias, ¿sí? Entonces esa diferencia pues va a representar la tasa impositiva neta a la que está sujeta el sector privado, ¿de acuerdo? Bueno, ahora vamos a reescribir, déjenme borrar arriba, ahorita lo volvemos a escribir. Esto que estamos acá, ahorita lo vuelvo a escribir. Simplemente es que entonces esta alfa 2 la podemos reescribir de la siguiente manera. Vamos a escribirlo así: 1 menos tau por 1 menos dy, ¿sí? Y entonces de aquel lado me quedaría menos dr dividido y barra por 1 menos tau, ¿no? O sea, así puedo reescribir alfa 2. Y a esto que está acá, el autor le llama, utiliza a esto lo denota con esa letra griega que es eta, si no mal recuerdo, es eta, y entonces pues me queda alfa 2 es igual a 1 menos la tasa impositiva neta dividido o multiplicado, si se quiere, ¿no?, por el multiplicador keynesiano,
Vamos a ponerlo así tal como está aquí. Por eta. ¿Sí? Esa eta se define de la siguiente manera. Es el efecto, vamos a poner, aquí le ponemos, ¿no? Es el efecto que produce un incremento en la tasa de interés que produce un incremento en la tasa de interés real de 1%, un incremento, ¿verdad?, de 1%, en el exceso de ahorro. En el exceso de ahorro del sector privado. Medido como proporción del ingreso privado disponible. Ahora tengo que borrar. Vamos borrando por acá, ya debe estar anotado. Medido como proporción del ingreso privado disponible. ¿Sí? Aquí está, ¿no? Fíjense, DR es la variación en el gasto privado ante modificaciones en la tasa de interés, como proporción del ingreso privado disponible. ¿Por qué ingreso privado disponible? Porque ya se le está al ingreso de equilibrio de largo plazo, se le está disminuyendo en un porcentaje tau, y ya dijimos ese tau es la tasa impositiva neta. Entonces, ahí se entiende, ¿no? Ya con lo que hemos dicho aquí y con su propia expresión matemática. Entonces, alfa sub 2 queda expresado de esta manera, ¿sí? 1 menos tau dividido 1 menos de y multiplicado por este efecto, ¿sí? ¿Cómo se modifica el exceso de ahorro, privado, ¿sí? O sea, aquí esto es lo que estaríamos entendiendo, bueno, aquí así lo pone el autor, ¿no? La variación del gasto respecto a la tasa de interés, pues es el exceso de ahorro privado, o en términos generales, de una manera muy sencilla, el exceso de ahorro privado pues se puede entender como ahorro menos inversión, ¿no? Si se quiere, o gasto en inversión y consumo en general, ¿no? Inversión, o sea, ahorro menos gasto en inversión o gasto en consumo sería el exceso de ahorro del sector privado, como proporción del ingreso privado disponible, ¿no? Aquí está el ingreso disminuido en un tau por ciento. Ok, dicho eso, retomemos entonces lo que estábamos realizando, ¿no? Estábamos tratando de responder, ¿no? ¿Cuánto tarda en realizarse la mitad del ajuste hacia el equilibrio, ¿sí? Pongo esto porque más adelante simplemente el autor va a dar estimaciones que ya se han hecho
para este tipo de, estos parámetros, ¿no? Para esta eta, sobre todo, va a dar un valor para eta, va a dar un valor para tau, tasa impositiva, me parece, para el multiplicador, H y B, los toma del artículo famoso de Taylor, ¿no? Taylor ahí en su artículo de 1993 estima un valor de H y B igual a 0.5 para cada uno, o 0.5 para H, 0.5 para B. Entonces, eso es por eso presento esta parte, ¿no? Para tener claro de dónde vienen todos los parámetros. Ok, entonces retomamos. Teníamos entonces que TH, T sub H, era igual a menos, ¿verdad? Y en el numerador teníamos 0.69315, y aquí teníamos logaritmo de beta, ¿sí? Entonces, para datos trimestrales, que son los datos que toma el doctor, y le digo, no los estima, o sea, no hacemos ejercicios de estimación aquí, sino simplemente ya tomamos los datos, ya tomamos algún valor particular de los parámetros. El autor propone, con base en algunas estimaciones, que gamma, ¿no? Ya expliqué de dónde viene gamma, es aproximadamente 0.05, ¿sí? 0.05, ¿sí? Para datos trimestrales. Y alfa es igual a 0.878. 0.878. Ajá. Ok, entonces con esos valores me va a quedar que beta es igual a 1 entre 1 más alfa por gamma, eso es 0.0439, 0.0439, ¿sí? 0.0439, lo que implica entonces que beta es aproximadamente igual a 0.957946, ¿no? Entonces me va a quedar, esto es igual a 0.957946. 957946. Ahora bien, yo lo que necesito es el logaritmo de beta. Entonces, pues, calculamos el logaritmo de beta. Vamos a decir, es aproximadamente menos 0.042963. 29639. ¿Sí? Que es el logaritmo de 0.957946, ¿no? 0.957946. Por lo tanto, el logaritmo de beta es aproximadamente a menos 0.042963. Ok, pues bueno, sustituimos. TH va a ser igual. Fíjense que aquí tengo un menos, ¿no? Aquí hay un menos. Y el logaritmo de b, pues es negativo, ¿no? Entonces eso me va a quedar positivo. Ya lo pongo así positivo. Me queda 0.69315 dividido entre 0.0429639. Verificamos. 31.0429.
Y esto es igual o aproximadamente igual a 16.33. No, ¿sí? 1.33. ¿Sí? 16.133. Son datos trimestrales. ¿Sí? Son datos trimestrales. Aproximadamente son 16. ¿Sí? Estos parámetros, dice el autor, se calcularon para datos trimestrales. Entonces, este valor que vamos a obtener se interpretaría como 16 trimestres. 16 trimestres son 4 años. O bien, aproximadamente 4 años, ¿no? Entonces, ¿cuánto le llevaría a esta economía con estas características, con la estimación de esos parámetros? ¿Sí? Pues le tomaría deshacernos de la mitad, ¿no? Del ajuste, pues le llevaría 4 años. A ver, otro ejemplo, ¿no? Para que se entienda cómo se hacen estos ejercicios sencillos, ¿no? Vamos a ver. Borramos. Bueno, hallar el número de trimestres, vamos a poner así como ejemplo, ¿no? Ejemplo 2. Se pide hallar el número de trimestres que le llevaría a una economía a realizar el 90% del ajuste. Hallar el número de trimestres que le llevaría a una economía para realizar, vamos a poner así, para realizar el 90% del ajuste total hacia el equilibrio de largo plazo. 90% del ajuste total hacia el equilibrio de largo plazo. ¿Sí? El equilibrio de largo plazo. Entonces, bueno, tenemos nuestra ecuación en diferencias, cuya solución, ¿no? Cuya solución de esa ecuación en diferencias para el producto, ¿sí? YT va a ser igual a beta TH por la desviación del producto en un valor inicial, ¿sí? Ahora, aquí vamos a poner, que eso a lo mejor no era claro en el otro ejemplo, porque era la mitad, ¿no? Había pasado la mitad y nos faltaba la otra mitad. Aquí lo que falta, digamos, para que termine es, si lo que queremos encontrar es el número de trimestres para realizar el 90%, es decir, lo que nos queda es un décimo, ¿no? Un décimo. Ya han pasado, a ver si me explico, ¿no? A ver, o sea, si lo que queremos es buscar el número de periodos que se necesitan, el número de trimestres que se necesitan para realizar el 90%, es decir, 9 décimos, ¿sí? 9 décimos del total del ajuste, lo que nos hace falta es, pues ya nada más un décimo, ¿sí? Entonces ponemos aquí un décimo, ¿sí? De Y multiplicado por Y. Entonces vean que lo que se pone, ¿no? Es lo que falta, o sea, ya ha transcurrido, o sea, lo que queremos saber es ya ha transcurrido el 90%, y aquí falta solamente un décimo de la desviación inicial,
¿no? Desviación inicial, así se plantea. En el otro no era tan claro porque era un medio, ¿no? Entonces, había transcurrido un medio y faltaba un medio, ¿sí? Entonces aquí lo que se pone es lo que falta, ¿sí? Ya para el equilibrio, o sea, porque lo que queremos saber justamente, no sé si se entienda, pero lo que queremos saber es justamente cuánto le llevaría a la economía, ¿no? De cuántos trimestres le llevaría a la economía realizar el 90%. Entonces el sistema ya se encuentra en un 90%. La dinámica que hace falta pues es nada más un décimo, ¿sí? Entonces así se plantea este problema, ¿no? Ustedes lo pueden corroborar en el mismo libro de Sorensen, ¿no? Ellos nada más ponen el resultado, ¿no? Ellos dicen, bueno, también se puede saber el número de trimestres que se necesitan para realizar el 90% del ajuste hacia el equilibrio a largo plazo. Y ponen el resultado, ¿no? Pero no presentan esto que nosotros estamos haciendo. Bueno, lo planteamos así, misma forma de solución. Pues, ¿qué quiere decir esto? Esto implica que beta elevado a t sub h es exactamente igual a un décimo, ¿sí? Ponemos logaritmos, me va a quedar t sub h por logaritmo de beta igual al logaritmo de 1 menos logaritmo de 10, ¿sí? Ya sabemos que el logaritmo de 1 es 0, entonces esto es 0, me va a quedar entonces que t sub h es igual a menos, en el numerador va a estar el logaritmo de 10 y abajo el logaritmo de beta, ¿sí? El logaritmo de beta, bueno, logaritmo de 10, ¿cuánto es? El logaritmo de 10 es 2.302585. 2.302585. ¿Sí? Dividido el logaritmo de beta, bueno, pues vamos a considerar los mismos parámetros, entonces por lo tanto el valor que teníamos del logaritmo de beta pues es el mismo, que es menos 0. Este menos que está aquí, pues es este de aquí, ¿verdad? Este menos que está aquí es este de aquí. Y el logaritmo de beta es el mismo valor que teníamos en el ejercicio anterior, que es menos 0.04 29639. 29639, ¿sí? Esto es igual, menos con menos pues se eliminan, ¿verdad? Y esto es igual, ¿dónde está? 2 puntos, ajá, esto es aproximadamente igual a 53.59. 53.59, ¿no? A ver, vamos a corroborar. 2.302585 entre 0.0429 639. Sí, 53.59, 53.6, si quieren, ¿no? 56.6. Trimestres. Porque son datos trimestrales. Y esto es aproximadamente 53.59. 53.59 entre 4, aproximadamente 13.40 años, ¿no? O sea, casi 13 años y medio, ¿no? Porque sería 13.5, sería 13 años 6 meses, ¿no? En este caso sale 13.40, entonces, pues 13 años lleva el ajuste. 13 años, ¿sí? Se quiere, pues 13 años, sería, sí, casi 13 años y medio, ¿no?
casi 13 años y medio le llevaría. El ajuste pues es 13.40, ¿no? Entonces, que es justamente la respuesta que dan en el libro, ¿no? En el libro no hacen estas operaciones, siempre dice, pues a una economía le llevaría aproximadamente 13 años eliminar, ¿no? El 90%, o realizar, más bien realizar el 90% del ajuste total hacia el equilibrio de, aquí puse nada más plazo, ¿verdad? De largo plazo. ¿Sí? ¿Qué es lo que se requiere para que se lleve a cabo el 90% del ajuste? El 90% del ajuste, es decir, de todo el camino que se quiere recorrer hasta llegar a que el nivel de actividad observado sea igual al nivel de actividad de equilibrio tendencial de largo plazo, ¿no? Pues es justamente de todo ese camino queremos saber cuánto nos lleva a recorrer el 90%. ¿De acuerdo? En este caso son 13 años. Bueno, entonces eso, digamos, fue la parte de lo que se denomina en el libro de Sorensen la parte de calibración, ¿verdad? Calibración del modelo. ¿Cuánto dura el largo plazo? Ok. Vamos ahora a comenzar las fluctuaciones cíclicas en un mundo determinista, ¿sí? Eso vamos a ponerlo como título. Entonces vamos a analizar las fluctuaciones cíclicas en un mundo determinista. ¿De acuerdo? Y después vamos a ver la parte estocástica, ¿sí? Entonces, lo que hicimos anteriormente, ¿no? De la calibración del modelo, no explica, ¿verdad? No explica cómo puede, digamos, alejarse la producción y la inflación del equilibrio de largo plazo. Lo que asumíamos es que había una desviación, ¿no? Y lo que nos interesaba saber hace un momento, pues era cuánto tiempo le lleva a la economía acercarse nuevamente a un equilibrio de largo plazo, ¿sí? Pero no explicaba cómo es que se puede alejar la producción y la inflación de equilibrio de largo plazo. Bueno, ahora vamos o veremos, ¿sí? Cómo pueden las perturbaciones de oferta y demanda alterar el equilibrio a largo plazo y cómo reacciona la economía, digamos, en un primer momento y cómo evoluciona con el paso del tiempo. En realidad, en la práctica, la economía puede, digamos, enfrentar, ¿sí? Una vez que se presenta un choque, la economía puede sufrir o presentar nuevas, ¿no? Y continuas perturbaciones, ¿sí? Sin embargo, lo que vamos a hacer en esta sección es, digamos, para comprender el funcionamiento, vamos a analizar los efectos de una única perturbación, ¿no? Es decir, va a haber una perturbación, y durante todo el proceso de ajuste ya no se va a presentar ninguna otra, ¿sí? Entonces, justamente, ¿no? Es lo que vamos a hacer. Vamos a analizar una perturbación que se produce una sola vez y cómo y vamos a analizar, digamos, pues sí, como si fuera un solo periodo, ¿no?
ahorita lo explicamos de mejor manera. O sea, desaparece una sola vez y vemos la evolución y ya no hay más, ¿sí? La perturbación va a provocar desviaciones persistentes y duraderas de la producción y la inflación respecto a sus valores de equilibrio de largo plazo, aunque la perturbación sea temporal. Es decir, la perturbación, digamos, se presenta y luego desaparece, ¿sí? Y aunque la perturbación tenga esta naturaleza, ¿no? de presentarse en un periodo y desaparecer en el segundo, la perturbación, ¿sí? va a provocar desviaciones persistentes y mucho más duraderas que esa perturbación inicial, ¿sí? Esa es la idea. Eh, ok, entonces vamos a iniciar con una perturbación negativa de, y temporal de la oferta, ¿sí? Entonces vamos a ver cómo esta perturbación aparece en un periodo, desaparece en el siguiente, pero sus efectos van a perdurar durante más periodos, ¿sí? Ok, entonces vamos a poner perturbación negativa temporal de la oferta agregada. ¿Qué podemos entender como una perturbación de oferta? Por ejemplo, un conflicto laboral, ¿no? Que genere mayores presiones de costo para la empresa, ¿sí? Eh, o bien un mal clima, ¿no? Que conduce a una mala producción de productos agrícolas, ¿no? Ese es un choque muy común. Ok, entonces vamos a hacer un esquema y lo vamos a ir explicando, ¿sí? Entonces, bueno, es lo que vamos a iniciar. Fluctuaciones cíclicas de un mundo determinista y vamos a iniciar con una perturbación negativa y temporal de la oferta agregada. Déjenme borrar, voy a hacer el esquema. Ok, entonces, bueno, ahí está el esquema de una perturbación negativa temporal de la oferta. Y bueno, vamos a irlo explicando, ¿verdad? Supongamos que la economía sufre una perturbación negativa temporal de la oferta en el periodo 1. Esta perturbación se observa en principio en la variable S, ¿sí? Vamos a recordar cómo es nuestra ecuación de oferta. Tenemos inflación observada es igual a inflación esperada en T, ¿sí? Más gamma, que multiplica a YT menos Y barra más un parámetro, ¿no? ST, que refleja las perturbaciones de la oferta, ¿verdad? Los choques exógenos. Entonces, una perturbación negativa temporal de la oferta en el periodo 1, esta perturbación se va a observar justamente en esa variable ST, ¿sí? Una perturbación negativa hace que ST aumente, ¿sí? Entonces, ST, un incremento de ST, digamos, es exactamente igual que una perturbación ¿sí? Ok. Eh, ok, como la perturbación es negativa, no va a afectar a la oferta agregada de largo plazo. La oferta agregada de largo plazo es esta línea
vertical ¿sí? Esa no se va a modificar, esa línea vertical, ¿sí? Entonces, vamos a pensar que estamos empezando, usted observen la numeración de las curvas de oferta, estamos partiendo de un equilibrio E barra, ¿sí? E barra, una oferta agregada de corto plazo sub 0, ¿sí? Y de ahí se presenta un incremento en ST, es una perturbación negativa por lado de la oferta, entonces esta curva de oferta se desplaza hasta nuestra curva de oferta agregada de corto plazo 1, ¿no? Pasamos de la 0 a la 1, ¿sí? Se desplaza la curva de oferta agregada de la oferta agregada de corto plazo sub 0 a la oferta agregada de corto plazo sub 1, una distancia, ¿sí? La diferencia, ¿sí? La distancia entre esta primera curva de oferta sub 0 con la sub 1 es exactamente igual al valor que tenga ST, ¿sí? Entonces, se desplaza una distancia vertical igual a S1, ¿sí? Bueno, como se presentó la perturbación en el primer periodo, pues digamos que vamos a ponerle así, ¿no? Vamos a ponerle S sub 1, ¿sí? Entonces, el nuevo punto de equilibrio ahora es E sub 1, ¿sí? Cuando la economía se desplaza de E barra a E1, pasa por un periodo de estanflación, ¿verdad? ¿Qué quiere decir estanflación? Reducción de la actividad económica, es decir, una contracción con inflación, ¿verdad? La inflación pasó de pi barra a pi sub 1, ¿no? Entonces la economía pasa por un periodo de estanflación. Un choque de oferta está asociado a mayores costos de producción, eso ya lo sabemos, ¿no? Que son trasladados a los precios. Esto, ¿sí? Es la razón de por qué se presenta el incremento en la inflación, ¿sí? Entonces, cuando se presenta el choque de oferta, un choque de oferta inverso, un choque de oferta en una perturbación negativa, generalmente está asociado con un incremento en los costos de producción. Este mayor incremento en los costos de producción, evidentemente, ante el poder de mercado que tienen las empresas en este marco de análisis, pues estos mayores costos van a ser trasladados a los precios, lo que genera mayor inflación. Ahora, ante una mayor inflación, el Banco Central tiene que subir, ¿no? La tasa de interés, ¿sí? Si sube la tasa de interés, disminuye la inversión, disminuye el consumo, disminuye la demanda, y si no hay demanda, las empresas reducen su producción, ¿sí? Y esa es la razón de por qué pasamos de Y barra a Y sub 1, ¿sí? Entonces, el movimiento en la inflación se explica por un mayor incremento en los costos, un incremento en los costos, y esto, la mayor inflación, pues genera que el Banco Central suba la tasa de interés. Al subir la tasa de interés, disminuye la actividad económica, la inversión y el consumo, ¿sí? Ahora, supongamos ahora que la causa de la perturbación de oferta desaparece a partir del periodo 2, ¿no? Por eso les decía que eran choques temporales. Entonces esto ocurrió en un primer momento, ¿no? Estábamos en el periodo 0, ¿no? Inicia el periodo 1, se presenta la perturbación de oferta,
la curva de oferta se desplaza de oferta agregada corto plazo 0 a oferta agregada corto plazo 1, ¿sí? Nos encontramos ahora en el equilibrio E1 con mayor inflación y menor actividad económica. Ahora, la economía entra al periodo 2 y ya se presentó, se acabó el choque, ¿no? Nomás fue un choque y ya desaparece. Entonces, el choque desaparece a partir del periodo 2, ¿no? Por lo que podemos decir que el choque en el periodo 2 es igual a 0, ¿sí? Es igual a 0. Ahora, se podría pensar que cuando desaparece este choque, bueno, la curva de oferta agregada se desplaza hacia abajo a su posición inicial, ¿no? O sea, uno podría pensar, si lo que movió la curva de oferta agregada fue la perturbación S, ¿no? Un incremento en S, generó que la curva de oferta se moviera hacia la curva de oferta agregada de corto plazo 1, pues uno podría pensar, si desaparece ya para el siguiente periodo, pues regresamos a la curva original. Pues no, realmente no sucede así. ¿Por qué? Notemos, ¿sí?, que cuando se pasa de la oferta agregada de corto plazo sub 0 a la oferta agregada de corto plazo sub 1, el movimiento se debió a un aumento en el parámetro S, ¿sí? Es decir, podemos considerar que S tenía en principio un valor 0 y que se adquirió un valor positivo. Sin embargo, vean ustedes que lo que generó el desplazamiento de la curva de oferta fue justamente esta variable. Y vean ustedes aquí en el esquema que lo que me está diciendo, que tienen en común la curva de oferta de corto plazo sub 0 y la curva de oferta de corto plazo sub 1, que la expectativa de inflación es la misma, ¿sí? Vean ustedes. Ustedes también pueden ver esto, observen la curva de oferta que está en el libro de Oscar Bajo Rubio, Teoría y Política Macroeconómica, vean la ecuación de oferta y vean que esa ecuación de oferta lineal, sencilla, ¿no?, que no está determinada como diferencias porcentuales, en el intercepto de esa curva está justamente los choques de oferta y las expectativas, ¿sí? Y las expectativas. Entonces, las dos pueden generar cambios y movimientos en la curva de oferta. Sin embargo, lo que hizo que se moviera la curva de oferta fue el parámetro S, no modificaciones en las expectativas, ¿sí? Entonces, las expectativas no cambiaron, ¿sí? Las expectativas no cambiaron. Ese parámetro ST, en el libro de Oscar Bajo, serían la ZW y ZP, ¿no? Sí, pues, lo asocian. También cuando derivamos la curva de oferta, ¿no? Aquí en este modelo que estamos viendo en el Sorensen, ahí se puede ver, creo, también un poco más claro, ¿no? Cómo se analizan aquí las desviaciones de oferta y de manera sencilla en el libro de Oscar Bajo, pues bueno, es esa ZP y esa ZW, ¿de acuerdo? Ok, entonces, eso es lo que pasó, ¿sí? Se desplazó la curva de oferta porque hubo un choque en ese, pero vean ustedes, aquí lo señalo, ¿sí? Las expectativas no cambiaron. Entonces, ¿qué es lo que ocurrió? ¿Sí? En E1, la inflación esperada es inflación barra, ¿verdad? La inflación esperada es inflación barra. Sin embargo, la inflación observada es pi sub 1. Vean ustedes, aquí está, ¿no? La inflación observada es pi sub 1. Y pi sub 1
es mayor, evidentemente, ahí se puede ver que es la inflación observada, es mayor que la inflación esperada. Es decir, se subestimó la inflación, por lo que la expectativa de inflación aumenta. Entonces, en el periodo 2 tenemos dos efectos, ¿verdad? Por un lado, en el periodo 2, el parámetro S pasó de un valor positivo a 0, ¿sí? Porque desapareció el choque de oferta, por eso es temporal. Pero por otro lado, tenemos un aumento en las expectativas de inflación. Y vean ustedes que si aumentan las expectativas de inflación, la oferta se mueve hacia la izquierda o hacia arriba, como quieran ver, ¿sí? Entonces, por un lado, digamos, sí efectivamente el hecho de que la perturbación desaparezca generaría que la curva de oferta se moviera hacia la derecha o hacia abajo, pero por otro lado, el ajuste de las expectativas hace que existan fuerzas que hacen que la curva de oferta se mueva hacia arriba o hacia la izquierda. Entonces, no puede ocurrir que pasemos de un solo momento, ¿no? Desaparece el choque de oferta y regresamos a la curva de oferta original, porque las expectativas se ajustaron, ¿sí? Y este ajuste de expectativas impide que la curva de oferta regrese a su posición original, ¿sí? ¿Dónde se coloca la curva de oferta? Bueno, pues se va a colocar justamente a la altura. Vean ustedes que esta curva de oferta agregada de corto plazo 2, pues llega a la altura donde está pi sub 1, ¿sí? Que es la inflación observada. Entonces se desplaza hacia abajo, no llega a la original porque las expectativas se modificaron. Aquí están las expectativas de inflación, son ahora pi sub 1. Entonces la curva de oferta va a llegar a la altura de donde esté la inflación pi sub 1. ¿Sí? ¿Qué tenemos en pi? ¿Qué tenemos en sí, bueno, en este punto de E2, ¿no? ¿Qué tenemos en E2? En el punto E2, la expectativa de inflación es pi sub 1, pero ¿cuál es la observada? Pi sub 2, ¿sí? Es pi sub 2. Entonces quiere decir que la esperada, que es pi sub 1, sigue siendo mayor que la observada, ¿verdad? Que es pi sub 2. Entonces la esperada, pi sub 1, es mayor que la observada pi sub 2. Por lo que las expectativas se modifican ahora a la baja, ¿no? Las expectativas se modifican a la baja, porque ahora es la esperada la que es mayor a la observada, ¿sí? Lo que genera que la curva de oferta agregada se desplaza hacia la derecha. ¿Hasta dónde se va a desplazar a la derecha? Pues a la altura de pi sub 2, ¿sí? ¿Lo ven? Aquí tengo pi sub 2 a esta altura, ¿sí? Esta curva de oferta, pues las expectativas van a ser pi sub 2. Estas son las expectativas, pi sub 2, pero la observada es pi sub 3, ¿sí? ¿Hasta dónde se tendría que desplazar la curva de oferta? Pues hasta esta altura, ¿sí? Y este proceso va a continuar, aunque vean ustedes que ya desapareció el choque de oferta, el ajuste lleva tiempo, ¿no? Entonces, este proceso de revisión a la baja de la tasa de inflación esperada permite a la economía desplazarse gradualmente, ¿sí? En sentido descendente a lo largo de la curva de demanda agregada hasta el punto E barra, ¿no? Hasta alcanzar nuevamente ese punto, ¿sí? Brevemente, a ver, vamos a bosquejar un poco lo que sucedió con la producción y con la inflación. Después lo vamos a modelar ya con las ecuaciones y vamos a hacer la simulación.
Pero vamos a bosquejarlo brevemente, ¿no? Entonces tenemos aquí Y, la actividad económica, aquí tenemos el tiempo, aquí vamos a tener inflación, aquí vamos a tener el tiempo, ¿sí? Tenemos el periodo 0, periodo 1, 2, 3, ¿sí? 0, el 1, el 2, el 3. La simulación va a tener más periodos, evidentemente. Aquí simplemente lo vamos a hacer para bosquejar un poco lo que sucedió. Entonces, producción, ¿sí? ¿Qué sucedió con la producción? A ver, veníamos de esta forma, ¿no? Vamos a pensar que estábamos en un cierto valor Y barra, bueno, ya aquí está Y barra, ¿sí? Va avanzando la economía, llega al periodo 1, se presenta la perturbación, ¿qué sucedió? Disminuyó la actividad económica, ok. Entonces, aquí viene la caída, ¿verdad? ¿Sí? ¿Qué sucede durante el periodo 2, 3, 4, todos los que nos tengan que llevar? Pues la actividad económica va subiendo gradualmente, ¿no? Va subiendo gradualmente. Aquí, bueno, vamos a ponerlo así. Va subiendo, hasta que en algún momento va a alcanzar su mismo nivel de largo plazo. Eso fue lo que ocurrió con la actividad económica. Lo que ocurrió con la inflación. La inflación estábamos en un valor pi barra, ¿sí? Pi barra, vamos a pensar que por aquí anda el valor pi barra, ¿sí? Transcurre el tiempo, llegamos al periodo 1, ¿y qué pasó con la inflación? Subió, ¿ya? Pasó de pi barra a pi 1, sube, hay un pico, sube, ¿sí? Y después va bajando, ¿no? Gradualmente, va bajando gradualmente. Hasta que alcanza, digamos, vamos a ponerlo un poco mejor así, ¿sí? Hasta que en algún momento pues va a alcanzar su valor que tenía originalmente, ¿sí? Ok, esto lo vamos a simular después, más adelante, ¿sí? Vamos a analizar ahora una perturbación negativa y temporal de la demanda, ¿verdad? De la demanda. Entonces, esta es la perturbación, este es el comportamiento, ¿sí? Es el comportamiento de una perturbación negativa, ¿sí? Y temporal de la oferta y cómo se va ajustando, ¿verdad? Más o menos así nos tienen que salir las simulaciones que vamos a realizar más adelante. Ok, entonces borramos, voy a hacer el esquema de la perturbación negativa y temporal de la demanda, ¿de acuerdo? Ok, entonces este es el esquema de una perturbación negativa y temporal de la demanda, ¿sí? Entonces, bueno, hay que ver siempre, partimos, ¿no? Vean, ahorita vamos a explicar la dinámica, pero vean, partimos aquí de E barra, que es el equilibrio de largo plazo, donde originalmente nos encontrábamos. Se presenta la perturbación negativa de la demanda, vean, la demanda parte aquí de DA sub 0 a DA sub 1, se desplaza esta demanda sobre la misma curva de oferta, llegamos a E1 y después vamos a explicar cómo es que pasamos de E1 a E2 y luego ya de E2 a E3, E4, ¿sí? Vamos explicando esa parte, ¿verdad? A ver, aquí quizás faltó agregar más y es 2, ¿verdad?
luego y sub 3, ok. Entonces vale la pena ya ponerlo para que no se vea tan y sub 3, ¿verdad? Ok, entonces, bueno, a ver, supongamos que la economía, tras estar en equilibrio de largo plazo en el periodo cero, en barra, el equilibrio sería E barra, ¿sí? Sufre una perturbación negativa y temporal de la demanda agregada. Vamos a pensar, por ejemplo, en una disminución en el estado de confianza, en el estado de la confianza del sector privado. Entonces, la economía se encuentra inicialmente en E barra, la perturbación de la demanda genera que la demanda agregada se desplace hacia abajo o hacia la izquierda, como lo quieran ver, entre el periodo 0 y el periodo 1, ¿sí? La variable de perturbación en la demanda se representa en la variable z. Recordemos aquí, vamos a poner la ecuación de demanda. La ecuación de demanda tenemos aquí inflación, ¿verdad? Inflación es igual a la inflación objetivo establecida por el Banco Central menos 1 entre alfa que multiplica a yt menos y barra más zt, recuerden, es la variable que representa las perturbaciones. Perdón, aquí debe ser, esto es menos, porque así me queda mal, ¿será? Menos, para que quede menos por menos, más. Entonces, ¿cuánto es la medida de este desplazamiento, no? Esta, aquí, ¿no? Por ejemplo, esto. ¿Sí? El desplazamiento, la curva de demanda se desplaza exactamente hacia abajo una distancia. Se desplaza, la demanda agregada se desplaza hacia la izquierda una distancia en valor absoluto zt entre alfa, ¿sí? Es lo que se desplaza de demanda agregada sub 0 a demanda agregada sub 1, ¿sí? Colocando a la economía en el punto E1, ¿sí? Vean ustedes, estamos aquí en la curva de oferta de corto plazo sub 0, entonces se desplaza sobre esa curva y nos encontramos en el punto E1, ¿sí? La inflación en E1 sería inflación sub 1 y la actividad económica en Y sub 1. Entonces, lo que ha presentado la perturbación negativa, inversa, negativa de la demanda, es una caída en la actividad económica y una disminución en la inflación, ¿sí? Correcto, ok. A inicios del periodo 2, el sector privado recupera, ¿no? Se recupera el estado de confianza, por lo que la perturbación temporal desaparece, ¿no? Entonces, digamos, pongámoslo así en estos términos, en Z0 era igual a 0, luego Z1, vamos a ponerles igual a 1, ¿sí? Se pasó de un valor de 0 a un valor positivo porque deben ser negativos menos 1, menos 1, ¿no? Y luego en Z, en el periodo 2, otra vez vuelve a ser 0, ¿sí? Otra vez vuelve a ser 0. Ok, entonces, a inicios del periodo 2, el sector privado recupera el estado de confianza, por lo que la perturbación es temporal y por lo que en el periodo 2, Z sub 2 es igual a 0.
Esto generaría, ¿no? Generaría que la demanda agregada se desplace nuevamente hacia la derecha o hacia arriba, de demanda agregada sub 1, ¿no? A demanda agregada sub 2, o sea, perdón, sub 0, ¿no? Pasamos de aquí para acá, desaparece el choque y la demanda se desplazaría de demanda agregada sub 1 a demanda agregada sub 0, ¿sí? Y cabría pensar que regresamos al punto inicial, ¿no? A este punto, ¿no? O sea, simplemente sobre esta misma curva de oferta agregada de corto plazo, se presenta el choque, luego desaparece el choque y la demanda regresa, ¿no? Eso se podría pensar, pero no funciona de esa manera. Notemos, ¿sí? Notemos que durante el periodo 1, la inflación observada fue pi sub 1, mientras que la esperada era pi barra, claro, ¿no? Estábamos aquí en E barra, se presenta la perturbación negativa de demanda, la demanda se desplaza hacia abajo, ¿sí? Sobre esta misma curva de oferta. Y aquí la curva de oferta nos está indicando cuánto era la inflación esperada. La inflación esperada era igual a pi barra. ¿Y qué pasó? Pues que la inflación fue pi sub 1 menor, es decir, la inflación observada fue menor que la esperada, ¿sí? Que era pi barra. ¿De acuerdo? Entonces, la observada resultó menor que la esperada. Se sobreestimó la inflación. Se sobreestimó la inflación. Pues claro, si se esperaba una mayor y resultó menor, se está sobreestimando. Por lo que en el periodo 2, la inflación esperada se va a ajustar a la baja. ¿Sí? Se va a ajustar a la baja. ¿Hasta dónde se va a ajustar? ¿Y eso qué va a generar? ¿Eso qué va a generar? Si la inflación se ajusta a la baja, lo que va a generar es que la curva de oferta se desplaza hacia la derecha. ¿Hasta dónde? Pues hasta este punto, ¿eh? ¿Sí? Hasta esta altura. Vean, pasamos de oferta agregada de corto plazo sub 0 a una oferta agregada de corto plazo sub 1. Ajá. Este desplazamiento de la curva de oferta, ¿hasta dónde se va a desplazar? Pues hasta pi sub 1, ¿sí? Entonces, ¿qué ocurrió? Periodo 0, ¿sí? Periodo 1, aquí está. Se elimina la perturbación negativa de demanda, la demanda regresa a demanda agregada sub 0, pero la oferta se movió, ¿sí? La oferta se movió porque se ajustaron las expectativas y por eso nos encontramos en E sub 2, ¿sí? Entonces, por eso es este brinco de aquí de E sub 1 a E sub 2, repito, porque al momento en el periodo que es en el periodo 2, en el periodo 0 estábamos en equilibrio. En el periodo 1 se presenta el choque y por eso nos ubicamos aquí en E1. Luego en el periodo 2 desaparece, ¿sí? Al desaparecer, la demanda agregada regresa a su posición original, pero la curva de oferta se desplazó, ¿sí? ¿Por qué? Porque se ajustaron las expectativas, ¿sí? ¿Hasta dónde se desplaza? Bueno, pues hasta una altura de pi sub 1. Hasta ahí, ¿sí? Generando un nuevo equilibrio en el punto E2, ¿sí? Es un equilibrio de corto plazo, ¿no? Entonces es un equilibrio de corto plazo. Notemos que en E2 la inflación esperada es pi sub 1. ¿Y cuál es la observada? Pi sub 2, ¿no? Entonces quiere decir que la inflación esperada, pi sub 1, es menor que la inflación observada, pi sub 2. Quiere decir que se subestimó la inflación, ¿sí? Ahora se subestimó la inflación. Porque a diferencia de anteriormente habíamos dicho que se sobreestimó porque la observada era menor que la esperada. Ahora la esperada es menor que la observada, entonces subestimó la inflación.
Esto implica, ¿sí?, que para el siguiente periodo las expectativas de inflación aumenten. Si aumentan las expectativas de inflación, la curva de oferta agregada de corto plazo se va a mover hacia la izquierda o hacia arriba. ¿Hasta dónde? Hasta una altura pi2, ¿sí? Y va a ubicar a la economía en el punto E3, ¿sí? En E3, pues la misma historia, ¿no? La inflación esperada era pi2, pero la observada es pi3, ¿no? Aquí iría, ya no la escribo para no, pero iría a esta altura, pi3. Entonces, la esperada fue menor que la observada, ¿sí? Por lo que nuevamente las expectativas de inflación para el siguiente periodo se van a ajustar a la alza, ¿sí? Y este proceso va a continuar hasta que se logre alcanzar el punto E bar, ¿sí? Hasta el punto E bar, hasta que regresemos nuevamente a ese punto, ¿sí? Fíjense, lo interesante es que la recesión inicial, hubo una recesión, ¿no? Cayó la actividad económica inicialmente, bajaron los precios, ¿sí? Pero, ¿qué ocurrió después? La recesión inicial, ¿sí?, vino después, o estuvo seguida por un periodo de expansión económica, ¿no? Vean, pasamos de estar en equilibrio a una caída en el producto, luego a una expansión del producto y después a un proceso gradual hasta llegar nuevamente a su nivel de actividad económica. Entonces, les decía yo, ¿no? Lo interesante es que la recesión inicial, provocada por la perturbación negativa y temporal de la demanda, va seguida de una expansión económica, ¿sí? ¿Esto qué quiere decir? Bueno, el mecanismo de propagación de la economía puede generar una pauta de ajuste muy diferente de la pauta temporal de la propia perturbación que la provocó, ¿sí? Fíjense, vamos a ver cómo se comporta más o menos. Aquí tenemos T, aquí tenemos Y, aquí tenemos T y aquí tenemos pi, ¿no? Periodo, es que 0, 1, 2, 3, 0, 1, 2, 3. A ver, entonces, para el producto, ¿no? Estábamos en equilibrio, en el periodo 0, estábamos aquí en equilibrio, en Y barra, ¿sí? Llega el periodo 1 y se presenta una caída, ¿no? Luego viene un repunte mayor al de equilibrio, ¿no? Ya pasamos de Y1 a Y2 y Y2 es mayor que el de equilibrio, entonces por arriba. Y luego viene un proceso gradual, ¿no?, de ajuste. Así se comportó el producto ante un choque de demanda. Y la inflación, a ver, la inflación cayó, ¿no? Y luego se va recuperando nuevamente, ¿no? Cayó de pi barra a pi sub 1 y después pasa a pi sub 2, pi sub 3 y se va recuperando. Entonces, vamos a pensar que partimos de aquí de pi barra, tiene un cierto valor, viene el choque, cae la inflación, y después vuelve a retomar a través del tiempo su valor objetivo, ¿sí? Estos básicamente son los análisis de la... Bueno, vamos a construir las funciones impulso-respuesta que nos van a ayudar a hacer la simulación, ¿sí? Claro, es la vez. Ok, entonces, sea
ST diferente de 0, obviamente, y la perturbación de la demanda, la de oferta, pues también diferente de 0, ¿verdad? Consideremos la demanda agregada, escrita de esta forma entonces, va a quedar la desviación de la inflación respecto a su objetivo, es igual a 1 entre alfa por ZT menos YT. Y la oferta agregada de corto plazo, igual inflación en T, es igual a la desviación de la inflación T menos 1, más gamma por la desviación de la inflación en T, más ST, ¿no? Ok. Bueno, a partir de la ecuación de demanda, la podemos rezagar un periodo. A partir de la demanda agregada bueno, les decía, podemos rezagarla un periodo. La desviación de la inflación en el periodo anterior, pues va a ser igual a 1 entre alfa por ZT menos 1 menos la desviación de la producción rezagada un periodo, ¿sí? Entonces vean ustedes qué es lo que vamos a hacer. Vamos a sustituir la ecuación de demanda en la de oferta, ¿no? Pi, desviación de la inflación en el periodo T. Esto que está aquí lo ponemos acá. Está desviación de la inflación en el periodo T. Y luego tengo igual a la desviación de la inflación en el periodo anterior. Y aquí la tengo, ¿sí? Entonces lo que vamos a hacer, voy a sustituir, voy a poner la ecuación de oferta. Y esto que está aquí lo pongo a este lado, ¿sí? La desviación de la inflación en T. Y la desviación de la inflación en T menos 1 lo pongo desde aquí, ¿sí? Ok. Entonces, a ver, déjenme borrar. Ok, a ver, sí. Entonces, haciendo eso que había señalado anteriormente, pues me va a quedar 1 entre alfa ZT menos Y gorrito T, ¿sí? Igual a 1 entre alfa por ZT menos 1 menos desviación del producto en el periodo anterior. Y luego la ecuación de oferta, ¿no? Lo que seguía era gamma, desviación del producto en T, más ST, ¿no? Esto era desviación de la inflación en T, desviación de la inflación en T menos 1, más gamma, desviación del producto en T, más ST. ¿Qué hacemos a partir de ahí? Pues se despeja la desviación de la actividad económica, ¿sí? Y realizando ese despeje, ¿verdad? Nos queda de la siguiente manera. A ver, vamos a hacer un paso antes de despejar todo. Va a quedar ZT menos ZT menos 1 más desviación del producto
t menos 1 menos alfa st igual desviación del producto en t que multiplica a 1 más alfa por gamma. Y bueno, pues de ahí ya recordando ahora esta beta, vamos a poner aquí recordar que beta es igual a 1 entre 1 más alfa por gamma, y ya finalmente el despeje nos queda de esta manera. Beta y el borro t menos 1 más beta zt menos zt menos 1, ¿sí? Menos alfa por beta por st. Así, realizando este despeje, ¿sí? Aquí puse un paso previo antes de llegar a esta, despejando, ¿no? Vean, ustedes la tienen aquí y está acá, ¿no? Entonces, se tiene que factorizar y llegar a esta expresión, ¿sí? Tenemos que llegar a esa expresión. Y esa es nuestra primera función de impulso-respuesta, ¿sí? Esta es la primera función de impulso-respuesta. O es, digamos, bueno, vamos a poner la primera, ¿no? Pero es lo que nos va a modelar el comportamiento del producto, ¿sí? Entonces vamos a poner aquí primera ecuación de impulso respuesta. ¿Sí? Primera ecuación de impulso respuesta. Vamos con la segunda. Vamos a considerar ahora la ecuación de demanda. A ver, eso es mucho. Vamos acá. Entonces, ponemos impulso respuesta. Vamos a verlo acá. Bueno, considerando la ecuación de demanda, considerando la demanda agregada, que estaba definida de esta forma, la desviación de la inflación en el periodo T es igual a 1 entre alfa por zt menos la desviación del producto en el periodo T. Va de aquí, bueno, vamos a despejar YT. Despejamos YT y llegamos a lo siguiente, ¿no? Eso va a ser igual a ZT T menos alfa por la desviación de la inflación. Ok, ahora vamos a sustituir esta expresión. Decimos considerar la ecuación de demanda, despejamos de la ecuación de demanda, despejamos YT, llegamos a esta expresión y sustituimos en la oferta agregada de corto plazo, ¿verdad? Ok, entonces me va a quedar desviación de la inflación en T es igual a desviación de la inflación en T menos 1 más gamma
desviación del producto en T. Ahora, aquí es donde viene la sustitución, pero estaba yo escribiendo la misma ecuación, pero aquí en la ecuación de oferta, aquí es donde vamos a sustituirla. Aquí me quedaría ZT menos alfa. Ahí está, ¿verdad? Ya sustituimos, más ST, que es la perturbación. A partir de ahí vamos a despejar la inflación en el periodo T, o sea, la desviación de la inflación en el periodo T, pi T, ¿no? Entonces vamos a poner, se despeja, ¿no? Bueno, realizando el despeje, me va a quedar así, a ver, antes de llegar al resultado final, vamos a escribir esto así, 1 más gamma alfa es igual a desviación de la inflación en T menos 1 más gamma ZT más ST, ¿no es cierto? Sí, ¿no? Vean ustedes, aquí está gamma alfa, está restando, lo paso sumando y factorizo, ¿sí? Me queda este de este lado, gamma ZT, ahí está, ¿sí? Entonces, de aquí nos va a quedar igual, ¿no? Recuerden, beta es igual a 1 sobre 1 más alfa por gamma, ¿sí? Vean ustedes que aquí esto 1 más alfa, 1 más gamma por alfa va a pasar dividiendo y me va a quedar justamente beta, entonces me va a quedar inflación, la desviación de la inflación en T es igual a beta, desviación de la inflación en T menos 1, ¿sí? Más beta gamma ZT más beta ST. Y esa va a ser nuestra función impulso-respuesta para simular, para hacer la simulación de el comportamiento de la inflación, ¿sí? Segunda ecuación. Ahí está, ¿sí? Ok, entonces lo que vamos a hacer pues es tomar los valores que ya nos da el autor, ¿no? Se toman valores razonables a los parámetros, vamos a poder simular este comportamiento ante perturbaciones adversas o perturbaciones positivas, ¿no? También se puede hacer el razonamiento contrario, ¿no? Nosotros hicimos, digamos, primero analizamos la argumentación económica cuando vimos los esquemas de las perturbaciones negativas y temporales tanto de la oferta como la demanda. Vimos los esquemas y hice algún dibujito, un bosquejo, ¿no? De cómo se comportaba la inflación y el producto. Lo vamos a comprobar, ¿no? Con estas ecuaciones de impulso, de respuesta al impulso, lo vamos a comprobar, ¿sí? Entonces, bueno, a partir del periodo cero, para obtener funciones de impulso-respuesta que pues van a mostrar, ¿verdad?, cómo reacciona la producción y la inflación a través del tiempo ante diversas perturbaciones, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a hacer la simulación en Excel, es sencillo, simplemente hay que poner
tomar los parámetros, que repito, aquí vamos a tomarlos ya como dados, los parámetros se deberían estimar, ¿no? O sea, son ejercicios de estimación, pero aquí ya los vamos a tomar, digamos, como dados conocidos y vamos a hacer nuestro modelo de simulación. Y después vamos a analizar las perturbaciones permanentes, ¿sí? Porque hemos insistido en que estas perturbaciones son temporales, ¿no? O sea, aparecen en un periodo y después desaparecen, ¿no? Así como lo analizamos en los esquemas que presenté en esta sesión. Pero, ¿qué sucede cuando la perturbación es permanente? ¿Sí? Y cómo debe reaccionar el Banco Central, cómo debe ir ajustando su tasa de interés de equilibrio de largo plazo, porque efectivamente, fíjense, si la perturbación es permanente, va a afectar a las variables de equilibrio de largo plazo, ¿sí? Es decir, a la producción de equilibrio, a la tasa de interés de equilibrio que estima el Banco Central, la tasa de interés real de equilibrio de largo plazo, al producto de equilibrio de largo plazo lo van a afectar. ¿Cómo debe ir el Banco Central ajustando o haciendo otra estimación sobre lo que piensa que es la tasa de equilibrio, la tasa de interés real de equilibrio de largo plazo, ¿no? Entonces estas perturbaciones permanentes pues van a alterar esa tasa real de equilibrio de largo plazo, ¿sí? Que aparece en la regla de política monetaria del Banco Central, ¿sí? El Banco Central tiene que hacer una buena estimación de ese valor ante cualquier perturbación, ¿sí? También les decía, ¿no? Una perturbación permanente de la oferta pues va a alterar el nivel natural o estructural de producción. Entonces, bueno, vamos a dejarle en esta sesión aquí. Y en la siguiente sesión hacemos la simulación de esto, y ocupamos estas ecuaciones a las que hemos llegado, nuestra primera ecuación de impulso-respuesta y nuestra segunda ecuación de impulso-respuesta, para hacer un ejercicio de Excel sencillo, ¿sí? Y ver cómo se comporta la economía en un mundo determinista. Después vamos a ver las perturbaciones permanentes, cómo es que el Banco Central debe ir ajustando la tasa de interés, y entramos a al mundo estocástico, ¿sí? Ya en las siguientes, después de que veamos las perturbaciones permanentes, vamos a analizar ya los ciclos económicos en un mundo estocástico. Ahí ya no va a haber, ya los choques van a presentarse en distintos periodos y con distintas magnitudes, ¿no? O sea, ya no es un solo choque que se presente y desaparece. Aquí va a ser un choque en el periodo 1, otro en el periodo 2, otro en el periodo 3, ¿no? Y de distinta magnitud, ¿no? Van a ser choques aleatorios. Entonces, eso también lo vamos a simular, ¿no? Vamos a hacer un ejercicio, ¿no? Básicamente lo que nosotros, no vamos a simularlo por una economía en específico, digo, vamos a tomar valores realistas de los parámetros y bueno, vamos a hacer ahí un ejercicio también, un ejercicio de simulación sencillo, ¿no? Bueno, entonces por aquí le dejamos a esta sesión.